Durante años, Venezuela contó sus muertos. Los contó en las cifras de homicidios que llegaron a ubicar al país entre los más violentos del mundo. Los contó en las protestas, en los hospitales sin insumos y en los millones de personas que abandonaron el país buscando una oportunidad lejos de casa. Sin embargo, mientras buena parte de la atención pública se concentraba en esas crisis visibles, otra comenzó a crecer de forma más silenciosa. Una crisis que rara vez ocupó titulares, que pocas veces fue discutida abiertamente y que en muchos casos ni siquiera quedó registrada con precisión en las estadísticas oficiales. No se trata de una crisis económica ni política en sentido estricto, aunque ambas forman parte de su origen. Se trata de la salud mental de una sociedad que durante años ha vivido bajo una presión constante, una presión hecha de incertidumbre, de pérdidas acumuladas, de proyectos interrumpidos y de una sensación persistente de inestabilidad que terminó instalándose en la vida cotidiana de millones de personas. Comprender la dimensión de ese problema no es sencillo. Venezuela lleva años sin publicar estadísticas oficiales completas sobre mortalidad y otros indicadores fundamentales para entender la realidad social del país. Esa ausencia de información ha dificultado medir fenómenos tan diversos como la violencia, las enfermedades o los suicidios. Y cuando no existen cifras oficiales, entender la magnitud de un problema se vuelve mucho más difícil, porque sin datos es complicado saber qué está ocurriendo, si la situación mejora o empeora y cuáles son los grupos más afectados. Por eso, gran parte de lo que hoy se conoce sobre salud mental y suicidio en Venezuela proviene del trabajo de universidades y organizaciones independientes. Una de ellas es el Observatorio Venezolano de Violencia. Su director es Roberto Briceño León, sociólogo, investigador y una de las voces que durante años ha estudiado cómo la crisis venezolana ha transformado la vida cotidiana de la población. Cuando habla sobre salud mental no comienza por las estadísticas ni por los diagnósticos clínicos, comienza por la experiencia diaria de millones de venezolanos. La salud mental en Venezuela está desde hace varios años en una situación grave por toda la situación social, económica del país, por las angustias del día a día de conseguir la comida, por el miedo a la delincuencia o a los policías, por las separaciones familiares, por la angustia de no saber si mañana vas a tener agua o electricidad, ¿no? O vas a perder los alimentos que tienes en la nevera y que con mucha dificultad compraste. Entonces, ante todo eso, hay una situación continua de tensión y es interesante que afecta a la gran mayoría de la población, a la inmensa mayoría de la población que vive esa situación de tensión y de angustia y que necesariamente tiene que afectar su tranquilidad, su emocionalidad y su salud mental en general. Lo que describe no es una emergencia puntual, es una acumulación de tensiones que se prolongó durante años. La incertidumbre dejó de ser un acontecimiento extraordinario para convertirse en una condición permanente. Y cuando una sociedad permanece bajo ese nivel de presión durante tanto tiempo, las consecuencias no siempre son visibles de inmediato. Es en ese contexto donde aparece una de las expresiones más extremas de la crisis de salud mental, el suicidio. Pero incluso cuando se intenta medir ese fenómeno, surge otro problema. En Venezuela nadie sabe con certeza cuántas personas se han quitado la vida. Y esa afirmación no es una exageración, es una de las principales conclusiones de quienes han estudiado el tema durante años. Bueno, yo no diría solamente que pasan desapercibidas, son desconocidas. Entonces no hay manera posible de que puedan verse la magnitud de lo que sucede porque no hay información. Y no hay información desde hace muchos años. Cuando se aplicó la censura a lo que son homicidios y otros crímenes en el año 2004, se dejó algunos datos de suicidios. Años después también desaparecieron de las páginas oficiales. Según el informe anual de violencia autoinfligida del Observatorio Venezolano de Violencia, durante 2024 se estimaron 1.962 muertes por suicidio en Venezuela. La organización advierte que el número real podría ser considerablemente mayor debido al subregistro existente, que calcula cercano al 49%. Eso significa que incluso las cifras disponibles deben interpretarse con cautela. Hay otros elementos que han intervenido en estas dificultades, que es la manera como se hacen los reportes de mortalidad. Es decir, hay un proceso en el cual el suicidio queda desdibujado en otras cifras. Analizamos algunos casos, eso no es posible generalizarlo porque no tenemos la capacidad para hacerlo, pero hemos analizado algunos casos en los cuales una persona se lanza de un puente, no hay ninguna otra evidencia que haya sido empujado, ¿no? Se lanza de un puente y el reporte, cuando se empieza a ver el acta de defunción,
la causa de muerte, que está al final, es traumatismos múltiples. Por supuesto que hubo traumatismos múltiples, pero detrás de eso hubo un suicidio y eso no se aclara. Y esa falta de información tiene consecuencias, porque si no se conoce con precisión la magnitud del problema, resulta mucho más difícil diseñar políticas públicas, identificar grupos de riesgo o construir mecanismos efectivos de prevención. En otras palabras, no se puede atender completamente un problema que ni siquiera está siendo medido de forma adecuada. A pesar de esas limitaciones, las investigaciones realizadas durante la última década han permitido identificar algunos patrones. Uno de los más preocupantes involucra a los jóvenes, otro a los adultos mayores. Dos grupos distintos, dos generaciones separadas por décadas, pero unidas por una misma sensación de vulnerabilidad. En el caso de muchos jóvenes, los investigadores han observado el impacto de oportunidades cada vez más limitadas, trayectorias educativas interrumpidas, proyectos de vida suspendidos, migración forzada de familiares, incertidumbre sobre el futuro. En los adultos mayores aparecen otros factores: pensiones insuficientes, problemas de salud, dependencia económica. Como grupos de edad, lo que nos ha llamado la atención y que desde hace 10 años nos enfocó en estudiar este tema desde las universidades nacionales y del Observatorio Venezolano de Violencia, es un cambio hacia dos grupos poblacionales muy particulares. Uno, población joven. Nos llamó la atención el incremento de los suicidios entre la población estudiantil, juvenil, adolescente. Y el otro, los adultos mayores. Son los dos grupos más fuertes que hemos encontrado. Y en muchos casos, la soledad provocada por la migración de hijos y familiares cercanos. Las dificultades económicas privan mucho allí. No tener ingresos. Las pensiones en Venezuela no llegan a $10 al mes. Entonces no hay cómo comprar los alimentos, no hay cómo comprar las medicinas. En algunos casos, lo que hemos observado es que estas personas pueden tener unos familiares que los están ayudando para un tratamiento, pero deciden no ser una carga. Y entonces hay muchos suicidios que son suicidios benévolos. Son suicidios de personas que dejan una carta y dicen: no quiero ser más un peso para mis hijos, que no tienen casi ni que alimentar, ni cómo alimentar a mis nietos, y tienen que estar dedicando dinero para mi tratamiento médico. Las cifras también reflejan el impacto de distintos momentos de la crisis venezolana. El Observatorio Venezolano de Violencia ha señalado aumentos durante los años más difíciles de la emergencia económica y social, especialmente entre 2015 y 2017. Posteriormente, la pandemia añadió nuevas presiones asociadas al aislamiento y la incertidumbre. Cada etapa dejó huellas distintas, pero todas formaron parte de un mismo proceso de desgaste acumulado. En el caso de los jóvenes, lo que ha existido es un cierre muy fuerte de las oportunidades, de las posibilidades. Y ese cierre muy fuerte, ¿qué implica? Implica que no han podido seguir los estudios, que las universidades las cerraron o que no tienen los profesores, o que tienen que mudarse a otra ciudad y los padres no tienen cómo financiarle la residencia estudiantil ni la alimentación en la otra ciudad. Entonces empiezan a verse cerrados los caminos. Cuando se habla de salud mental, muchas veces las conversaciones terminan reducidas al ámbito individual, pero los investigadores insisten en que también existe una dimensión colectiva, porque las personas toman decisiones de manera individual, pero viven dentro de contextos sociales concretos, y esos contextos importan. En Venezuela, este contexto ha estado marcado por años de incertidumbre económica, migración masiva, deterioro institucional y ausencia de información pública, factores que no explican por sí solos cada caso, pero que ayudan a entender el entorno en el que miles de personas han intentado construir sus vidas. Sin lugar a dudas, la crisis de la situación económica, la crisis de la migración en el país, ¿no?, la crisis humanitaria, ¿no?, tiene un impacto directo sobre la salud mental y tiene un impacto directo sobre los suicidios. No hay ninguna duda que uno puede explicar como efecto colectivo, ¿no? Siempre es posible que hay, como digo, condiciones individuales. Hay personas que, bueno, de repente se suicidan por otras circunstancias, ¿no? Pero hay situaciones de orden económico, así como situaciones de orden político, de personas que se ven amenazadas, que ven que sus hijos han sido detenidos y que no salen de la cárcel, y que otras personas que son acusadas por delitos de odio. Entonces,
toman ya una medida por algunas fragilidades individuales o decisiones individuales. Durante años, especialistas, universidades y organizaciones han advertido sobre la necesidad de prestar atención a esta realidad. No solamente cuando ocurre una tragedia, no solamente cuando aparece una cifra, sino antes, cuando todavía existe la posibilidad de intervenir. La responsabilidad del Estado ha sido doble. Por un lado, en todas las medidas que se han tomado que han causado estos problemas. Y por el otro lado, por no tomar medidas, ¿no?, para apoyar a aquellas personas, ¿no?, para solucionar los problemas que las mismas políticas erradas del gobierno ha creado. Roberto Briceño León sostiene que a pesar de todo, la sociedad venezolana también ha desarrollado una enorme capacidad de adaptación, una capacidad construida en medio de dificultades que durante años parecieron no terminar. Pero adaptarse no significa que los problemas desaparezcan, y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de esta historia. La venezolana ha perdido mucho de esperanza, de confianza. Pero al mismo tiempo yo te pudiera decir que la sociedad venezolana ha ganado mucho en resiliencia, ha ganado mucho en fortaleza. Así como se ha vivido toda la tragedia que nos ha tocado vivir en el país, al mismo tiempo la sociedad ha ido desarrollando una manera de sobrevivir, ¿no?, y de convivir con aquellas dificultades. Y no acostumbrándose solamente, porque claramente que hay que adaptarse. Las personas se adaptan a los horarios de luz, las personas se adaptan, ¿no?, a que solamente tienen agua ciertas horas o ciertos días de la semana, ¿no? Las personas y las familias se adaptan a que sus hijos solamente puedan ir 2 días a clase a la semana, porque no hay más clases sino 2 días. Entonces buscan la manera de cubrir aquello, ¿no? Las personas se adaptan y buscan y saben que cada vez que tienen que ir al hospital tienen que llevar su algodón, su alcohol. Pero en medio de todo eso, que es de una tragedia grande, la sociedad venezolana ha demostrado que tiene fortaleza. Ha demostrado que en medio de eso tiene la capacidad de empujar y de salir adelante. Porque los problemas que dejan de medirse no dejan de existir, siguen allí, afectando vidas reales, moldeando silenciosamente la experiencia cotidiana de millones de personas. Y mientras una parte de esta crisis continúe ocurriendo fuera de las estadísticas oficiales, seguirá existiendo el riesgo de que muchas de esas historias permanezcan invisibles hasta que sea demasiado tarde.